Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Damos comienzo a una nueva reunión, un nuevo domingo en casa, pero juntos como iglesia. Y pensaba en estos días en nuestro cuerpo, cómo está formado, ¿no? Formado por billones de células, con B, muchas, billones. Pero solo algunas pocas tienen la capacidad de transformar la luz en una imagen. Y saben que esas células se encuentran en la retina de nuestros ojos. Y la imagen que forma no es real, es una imagen invertida y más pequeña. Y el cerebro es aquel que se encarga de acomodar esa imagen en una imagen real. Y yo pensaba en estos días, ¿cuántos cristianos tienen una visión distorsionada, una visión desvirtuada de lo que estamos viviendo, ¿sí? Pero otros cristianos ven todas estas circunstancias que nos tocan vivir como una oportunidad. Saben que en Lucas dice: tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz, pero si es nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Entonces, qué bueno es que hoy y todos los días que estamos atravesando, todos los días, pongamos nuestra mirada en la luz, en Jesús. Porque cuando Él viene a nuestras vidas trae luz y toda tiniebla es disipada, se va de nuestra vida. Se va el temor, se va la inseguridad, se va todo lo que trae oscuridad. Entonces hoy pensaba, pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice en varias ocasiones la Biblia, poner la mirada en lo de arriba y no en las cosas de la tierra, ¿sí? Así que los quiero animar en esta mañana. Como dice Isaías 60, 1 y 2, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Amén. Yo lo creo esto, ¿sí? Sobre nosotros amanecerá Jehová y nosotros daremos testimonio de la luz. Seremos portadores de buenas noticias aún en medio de la oscuridad. Por eso, como dice acá, levántate, y los voy a animar a levantarse, ¿sí? Si están en la cama, se levantan. Si están en el sillón o en las sillas, nos levantamos todos y vamos a alabar y adorar al que es digno como Él se lo merece, ¿sí? Con todo nuestro cuerpo y todas nuestras fuerzas. Señor, te damos gracias porque en esta mañana nos levantamos nuestra mirada, Jesús, nos llenamos de tu luz, Señor, para ser portadores de buenas noticias. Queremos ser luz en medio de la oscuridad, Señor, y te pedimos que podamos disfrutar de un hermoso tiempo en familia, que tú puedas disfrutar de la alabanza, de la adoración y de todo lo que vamos a rendirte en esta mañana. Te adoramos, Jesús, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Señor Jesús, gracias, Señor, porque podemos levantarnos y directamente a tu presencia, que podemos alabarte y darte honra, que podemos glorificar tu nombre, Señor. Gracias porque esta mañana podemos cantarte a ti y, Señor, te bendecimos y te pedimos que nos bendigas, Señor, en este tiempo de cuarentena, Señor. Gracias
alabamos, Señor, y te bendecimos. Sí, Jesús. Gracias. Amén. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno. Y tú eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir
justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. Oh, no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Un perfume a tus pies. Buenos días, amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Un domingo más compartiendo la palabra del Señor aquí desde casa, con el culto desde casa. Y en este primer domingo del mes de agosto, compartiendo un culto con Santa Cena. Vamos a compartir a continuación, luego del mensaje, la Cena del Señor, para estar en comunión los unos con los otros. Va a ser una gran alegría poder compartir ese tiempo. Mensaje de la palabra del Señor en esta mañana es: vayamos a la otra orilla. Y tiene que ver con esta
sección del Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, en los versículos del 35 al 41. Voy a leerles en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», le gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmense». De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Los discípulos estaban completamente aterrados. «¿Quién es este hombre?», se preguntaban unos a otros. «Hasta el viento y las olas lo obedecen». Amén. Palabra del Señor en esta mañana. No hace muchos días compartimos en una de las reflexiones de cuarentena algo referido a este pasaje, especialmente centrado en la idea de que a Jesús sí le importa de nuestras vidas, sí le importaba de la vida de los discípulos, y ellos le preguntaron en aquel momento: «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?». Miren qué contradicción tan grande. A nadie le importa más lo que nos sucede que a nuestro Señor Jesús. Él está muy atento y sabe perfectamente lo que estás viviendo, lo que estás pasando, la situación en la que hoy estás metido, y ciertamente a Él le importa lo que nos acontece. Pero yo no quiero hablar hoy de esa parte de esta historia. Vayamos a la otra orilla. Vayamos a la otra orilla significa no centrar este mensaje en el episodio de la tormenta que se desata en el lago, sino en la visión de Jesús. La visión de Jesús de ir hacia otro lugar. La visión de Jesús de salir de una orilla del lago donde él estaba, del mar de Galilea, para cruzar hacia la orilla de enfrente, donde había otras cosas que hacer. Como hemos comentado ya alguna vez, en la orilla del lado donde Jesús estaba, la orilla que, si uno mira un mapa, debió ser la orilla del lado de Capernaum, allí había mucha gente. Y entonces quiero en primer lugar hablarte de las multitudes. Jesús tenía un ministerio que convocaba a las grandes multitudes. Jesús tenía un magnetismo muy especial. Él sabía tocar la fibra de las personas exactamente en el lugar a donde las podía convocar con su enseñanza a que vinieran a prestarle atención, porque lo que él decía era nuevo, era fresco, era diferente, llamaba la atención. Él les hablaba y sabía exactamente qué era lo que tenía que decir para bendecir a personas, a hombres y mujeres que durante años habían estado esperando a alguien que les hablara de esa manera, alguien que les hablara de Dios de esa manera, alguien que les presentara la verdad de parte de Dios de una manera que no los condenara, sino que venía para bendecirlos y para salvarlos. Así que el éxito acompañó el ministerio de Jesús. El éxito en términos de lo que este mundo entiende por éxito, es decir, un seguimiento multitudinario.
detrás de Jesús se movían miles de personas. Y el escenario que nos cuenta allí el Evangelio de Marcos en el inicio del capítulo 4 es el de una gran multitud reunida alrededor de Jesús. Estaban sus discípulos y había mucha otra gente. Y la mejor manera que encontró Jesús fue la de meterse en una barca y predicar o enseñar desde la barca hacia la costa donde la gente estaba reunida en desnivel, de una manera tal que se formaba un auditorio natural, un anfiteatro natural para que ellos pudieran escuchar la verdad del Evangelio, la verdad de las buenas noticias que Jesús venía a traerles. Así que detrás de Jesús venían las multitudes, junto con ellas venía el éxito, entendido en términos de seguimiento de mucha gente hacia un líder religioso de la época, hacia un profeta, era lo que ellos entendían. Estaban siguiendo a un profeta, a alguien que hablaba muy bien, a alguien que les hablaba profundamente de las verdades de Dios. Era un ministerio popular, a Jesús lo seguía y lo acompañaba la popularidad. Pero escúchame bien, nada de todo eso lo mareó a Jesús. Nada de todo ese éxito le hizo perder el enfoque de a dónde él tenía que ir y qué era lo que él estaba llamado a hacer. Él no se entretuvo con las multitudes, no se dejó enredar en las mieles del éxito y de la fama, ni en el aplauso, ni en la popularidad, ni en la admiración. No se puso a firmar autógrafos, no se enredó en ninguna situación allí que pudiera haberle hecho subir el ego, por decir de alguna manera. Pero Jesús tenía miles de seguidores y estaban en esa orilla reunidos con él. Sin embargo, Jesús tenía otra orilla en su mente y en su corazón. Había que ir hacia otro lado. Eso era lo que él quería. Y yo lo que quiero compartirte en esta mañana tiene que ver con esto. Tiene que ver con que siempre hay, para tu vida y para la mía, siempre hay otra orilla. Siempre hay otro lugar a donde ir. Siempre hay algo más que hacer de parte de Dios para bendecir y para alcanzar a otros. Que no alcanza con quedarse en el lugar de nuestra comodidad, que no alcanza con quedarse en el lugar a donde nos sentimos cómodos y confortables, a donde tal vez encontramos el aplauso, el éxito, la popularidad y la admiración, o donde sencillamente nos sentimos cómodos haciendo algo que nos parece que nos sale bien, haciendo algo que nos da la impresión de que estamos sirviendo a Dios y nos sentimos satisfechos y realizados de alguna manera. No alcanza con eso. Quiero que te lo grabes hoy en tu corazón. Siempre hay otra orilla. Siempre hay otra orilla para alcanzar. Siempre hay otra costa para viajar hacia ella y para llegar y hacer cosas en nombre de Dios, para bendecir allí a otras personas. No te acomodes mucho, no te quedes quieto ni quieta, no pienses que con lo que estás haciendo, si está más o menos bien, alcanza. Pensá que de parte de Dios siempre hay algo más para hacer y para alcanzar. Así que ese sentir del corazón de Jesús se manifiesta cuando al atardecer de ese día, después de un arduo día de predicación y de enseñanza, de preguntas, de respuestas, de hablar con los discípulos y de hablar con otros que lo interrogaban y le pedían alguna aclaración de lo que él había enseñado, después de un ministerio, de todo un día de desgaste, Jesús desde la barca le dice a los discípulos: vengan conmigo, métanse a la barca, crucemos al otro lado del lago. Esa es la expresión de Jesús que cambia el lugar y empieza a gestar una nueva historia en este pasaje del Evangelio de Marcos. Vamos a la otra orilla, crucemos al otro lado del lago
y se metieron en la barca y fueron, y usted conoce muy bien esa historia. Ellos cruzaron el lago, otras barcas, dice la palabra del Señor, que lo siguieron. La gente estaba encantada con Jesús, lo siguieron hasta donde pudieron. Entiendo yo que se estaría ya poniendo el sol y era la hora del atardecer, y hasta donde pudieron. Otras barcas también trataron de surcar el lago junto con la barca en la que iban Jesús con los discípulos. Pero se desató allí en la mitad del viaje, en medio del lago y ya en la oscuridad, una tormenta tremenda, una tormenta feroz. Jesús, evidentemente cansado después de un día de arduo trabajo, estaba descansando, estaba intentando descansar o pegar un ojo, y los discípulos no pudieron evitar despertar a Jesús, zamarrearlo un poco, decirle: Señor, estamos en peligro. Este segundo punto del mensaje es el peligro. Lo primero son las multitudes. En una orilla, las multitudes. En el medio del lago, el peligro. El peligro de: Señor, nos ahogamos. Señor, nos hundimos. La tormenta. ¿Por qué será que a veces, cuando intentamos hacer exactamente aquello que el Señor pone en nuestro corazón y nos inquieta, de empezar a hacer algo diferente, algo nuevo, algo que creemos que va a ser de bendición para otros, la tormenta de la vida se levanta en el momento menos pensado, en el lugar más inesperado, a veces dentro de la iglesia, a veces fuera de la iglesia, a veces en nuestra propia casa, a veces en nuestro trabajo. No sabemos en qué escenario se puede despertar la tormenta de la vida, pero puede ser un disgusto, una discusión. Yo quiero decirte que de la misma manera que Dios se mueve en nuestras vidas y nos inquieta, es bíblico que existe alguien que es el enemigo de Dios y que también se mueve y que no se queda quieto y que trata siempre de interferir y de frenar o de obstaculizar o de complicar la obra que Dios quiere hacer con nosotros. También es cierto que el que nunca hace nada nunca tiene problema. El que nunca sale nunca le cae la tormenta encima. Pero el que sale de su comodidad a la intemperie, es probable que si cambia el viento, la tormenta lo moje. Y esto fue lo que sucedió con los discípulos. Habían salido junto con Jesús, habían salido a hacer algo, y porque salieron a hacer algo, a ellos también los agarró la tormenta. Afrontaron los peligros. Pero yo quiero decirte que este peligro que ellos afrontaron en la barca, lo afrontaron con Jesús en la barca. Y los peligros de la vida, y los peligros de la vida cristiana, y las dificultades, y todos esos problemas de los que hablamos, los problemas familiares, los problemas económicos, los problemas de relación, los problemas de alguien que se opone o de un malentendido, todos esos problemas, cuando Jesús está en la barca, son problemas que tienen solución. Las vidas que difícilmente tengan solución son aquellas que han dejado a Jesús afuera de su barca. Son aquellas vidas a quienes la tormenta los sorprende solos y sin Jesús a bordo. Pero yo quiero preguntarte si Jesús está a bordo de tu barca, si Jesús está a bordo de tu vida. Entonces todos esos problemas de los que hablamos, que pueden ser económicos, pueden ser problemas de salud, pueden ser problemas familiares, esos problemas de la vida que son verdaderas tormentas que se levantan a veces de manera inesperada, en el momento menos oportuno, tienen solución, porque contrariamente a lo que contrariamente a lo que los discípulos pensaron de Jesús, Jesús no estaba durmiendo. Jesús no dormía. Jesús no dormía en el sentido de que no los había descuidado, no los había abandonado a la buena de Dios. No era una situación en la que Jesús se hubiera desentendido de la suerte de los discípulos, como ellos pensaron: Maestro, no te importa nada de nosotros, ¿no ves que nos ahogamos, no ves que perecemos, no ves que nos hundimos? La tormenta, cuando viene como aconteció con los discípulos en medio del lago, la tormenta sirve para que Jesús manifieste su poder.
La tormenta sirve para que entendamos verdaderamente la dimensión de Jesús en nuestra vida. La dimensión de tener a Jesús con nosotros, dentro de nuestra barca, navegando y surcando los mares de la vida con cada uno de nosotros y atravesando todas las circunstancias. Con Jesús en nuestra barca atravesamos alegrías y tristezas, atravesamos celebraciones y duelos, pero siempre yo lo quiero tener a Jesús conmigo y espero que lo tengas al Señor Jesús con vos dentro de la barca de tu vida. Algo que nos enseña el Señor en este pasaje al exhortar a los discípulos, luego de levantarse y de calmar la tormenta, porque Jesús se pone de pie, ordena al viento y al mar que se calmen, y la tormenta cesa en ese momento en medio del lago, de la misma manera que la tormenta de la vida se calma en tu vida y en la mía cuando el Señor Jesús se pone de pie. Y dice la palabra del Señor que Él miró a los discípulos y después de tranquilizarlos, los reprendió en un punto. Les dijo, este es un síntoma de falta de fe. El temor que ustedes tienen refleja falta de fe. Textualmente les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Podés ver la relación allí? A más fe, menos temor. A mayor temor, menos fe. Si nuestras vidas están llenas de fe en nuestro Señor Jesús, habrá menos margen para ese miedo, pánico, terror. Estaban aterrorizados que tuvieron los discípulos aquel día. La fe es la convicción de que Jesús está en esa barca. La fe es la certeza. No me lo tienen que contar, no me lo tienen que venir a decir, no me lo tienen que explicar 10 veces. Lo sé, tengo la certeza en mi corazón, tengo la seguridad, la firme convicción de que Jesús está conmigo, por lo tanto hay menos margen para el temor. Recordadlo siempre, si estás luchando con el temor, hace falta reforzar tu fe. Vidas llenas de fe tienen un poco menos de temor, no digo que no le tienen miedo a nada, digo que empiezan a no tener un problema crónico con el miedo, como otras vidas que flaquean en su fe. Por último y en tercer lugar, calmada la tormenta, continuada la travesía en aquella barca, los discípulos y Jesús llegan a donde tenían que ir. ¿Cómo se llamaba este mensaje? Vayamos al otro lado, vayamos a la otra orilla, vamos hacia el otro lado del lago. Y cuando ellos llegan a la orilla, a la otra orilla, hay una historia. Usted la puede leer en su Biblia, es el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Se lo dejo para que lo lea después, puede hacerlo esta tarde, puede hacerlo en algunos de los próximos días. Yo le recomiendo que lo haga hoy para tener fresca esta enseñanza. Pero allí, ni bien ellos pisan la otra orilla, se encuentran con una situación extrema de un hombre que estaba en tremenda necesidad. Un hombre que estaba endemoniado, dice la palabra, lleno de una legión de demonios. Era para la época, nosotros podríamos decir, un demente, un desquiciado, alguien que no estaba bien de la cabeza, que se golpeaba a sí mismo, se lastimaba, que estaba expulsado de su ciudad y que dormía, vivía en lugares horribles, en las cuevas o en las cavernas donde enterraban a los muertos. Es decir, era una persona totalmente fuera de la sociedad que vivía en los cementerios, en un lugar espantoso, y que desde ese lugar hacía toda clase de daño contra su propia vida. Se lastimaba, se autoflagelaba, y la gente le tenía temor, y la gente le tenía miedo, y la gente lo había expulsado de su entorno social. Con ese endemoniado en la zona de los Gadarenos, allí se encuentra Jesús y los discípulos. Y yo pienso una y otra vez, Jesús tenía un propósito en ese lugar.
Jesús tenía un propósito. Siempre que usted vea a Jesús con los discípulos, entienda que Jesús tenía que enseñarles algo a ellos. Ellos iban a tener que aprender eso que veían con Jesús. Eran clases prácticas de cómo tratar con la gente y cómo lidiar con los problemas. Así que mientras Jesús bendecía o sanaba a los enfermos, los discípulos observaban y aprendían por su propia observación. Cuando Jesús se enfrenta con este hombre poseído por los demonios, el endemoniado gadareno, los discípulos también están allí observando y aprendiendo de qué manera tratar con este tipo de problemas. Jesús le ordenó a los demonios que salieran fuera, les preguntó cómo se llamaban, los demonios le respondieron: nosotros no somos un solo demonio, somos una legión, es decir, que eran muchos, y así se produce una liberación tremenda de este muchacho, que queda sano, queda absolutamente libre. Jesús ha venido para liberar a todos los oprimidos del diablo. Esta era parte del ministerio de Jesús, y ese era parte del ministerio que Jesús tenía que hacer, no en la orilla de Capernaum donde él estaba, sino en la otra orilla del mar de Galilea, en la región de los Gadarenos. Y este hombre, liberado, una vez sanado, genera el asombro de quienes estaban alrededor y quienes antes lo habían visto como una persona perdida, como un linchera, como alguien muy mal vestido, totalmente sucio, muchas veces lastimado, que tenía una conducta antisocial, podríamos decir así, y ahora aparecía como una persona tranquila, calma, que había sido transformada por el mensaje y por la obra de nuestro Señor Jesús. Ese joven se acerca hasta la barca en el momento en que Jesús se va a retirar y le dice: Señor, yo quiero que me lleves con vos, yo quiero seguirte, yo quiero ser uno más de tus discípulos y quiero ir con vos al otro lado del lago. Y Jesús le dice: no, vos no estás para ser parte de este grupo, vos estás para dar testimonio en este lugar, en esta región. Y le pidió Jesús que fuera a su región, la región de Decápolis, que así se la llamaba. Era una región donde había 10 ciudades, por eso se llamaba Decápolis, y que diera en esos lugares el testimonio de la obra que Jesús había hecho con él. Así que mientras Jesús y sus discípulos volvieron y cruzaron el lago de regreso, este joven, ahora liberado, ahora redimido y rescatado para Dios, ahora hecho una persona útil con el pleno uso de sus capacidades. Eso es lo que Jesús hace cuando libera a una persona, le devuelve la dignidad y la integridad y el uso de todas sus capacidades para poder ser exactamente lo que Dios quiere que llegue a ser en la vida. Y este joven partió a hacer el trabajo de misión que Jesús le había encomendado hacer. Esto es, predicar y dar su propio testimonio, con lo cual alcanzó una gran fama en la zona donde él vivía. Yo entiendo que tiene mucho que ver esto con la tarea evangelística y con la obra de las misiones. A ese lugar que este joven podía ir, los demás discípulos de Jesús no podían ir porque no la conocían. A esa zona, a este joven en esa zona sí lo conocían. Y la sola llegada de él y la sola presencia de él, que venía acompañada tal vez por esa fama de que ahí viene el loco, ahí viene el endemoniado, ahí viene el desquiciado, y de golpe verlo así, eso solo ya era un testimonio, para que él pudiera, a partir de ese pie, que era su sola presencia en las aldeas y en las ciudades, decir simplemente: Jesús hizo este cambio en mi vida. Lo que ahora soy, lo soy por el trabajo y el ministerio de mi Señor Jesús. Ese hombre podía hacer en ese lugar una tarea que era específicamente para él. Para él Jesús cruzó esa orilla. Para él y para que él pudiera llegar hacia esas 10 ciudades.
Si Jesús se hubiera quedado en la primera orilla, donde Él estaba con las multitudes, si Jesús se hubiera quedado enredado en la fama, en el aplauso y en el éxito, no hubiera jamás cruzado este lago, y si se quedaba con las multitudes, el endemoniado jamás hubiera sido liberado. Y si el endemoniado liberado se hubiera vuelto con Jesús, aquellas multitudes que escucharon después al endemoniado en la zona donde él vivía, jamás lo hubieran escuchado. Era necesario una cosa y la otra, quiero decir. Tanto que Jesús cruzara al otro lado del lago, como que este joven hiciera el trabajo al que Jesús lo había mandado hacer. Era necesario que Jesús dejara la otra orilla, y era necesario también que el endemoniado se quedara allí para dar testimonio de que ya no era más el endemoniado, ahora era el liberado por Jesús para evangelizar a muchos. Amén. La historia culmina, Jesús regresa y el joven liberado se queda allí a hacer la tarea de dar testimonio. Jesús siguió entonces evangelizando, predicando y enseñando en la orilla donde él regresó, y la tarea de expansión del evangelio siguió por el lado del joven que había sido liberado. Conclusión de este mensaje. ¿Alguna vez todos nosotros, alguna vez cada uno de nosotros estuvimos en la orilla de enfrente? ¿Alguna vez todos nosotros fuimos aquel o aquella persona que era necesario alcanzar? ¿Alguna vez todos nosotros fuimos objeto de que Jesús se propusiera ir hacia determinado lugar? Y a nosotros alguien nos llegó con el mensaje del Evangelio, ¿no? Alguien nos enseñó, alguien nos predicó, alguien nos dio su testimonio. Quiero decir, otros se movieron por nosotros. Nos invitaron a una reunión, nos dieron una palabra de aliento en un momento de dificultad, nos presentaron a Jesús como la opción para nuestra vida, y nosotros cambiamos a partir de que alguien se movió. Puedo decir figuradamente, otros cruzaron el lago por vos. Tal vez haya sido un pastor, un líder, un evangelista, un sencillo hermano de la iglesia, aquel que te llevó la palabra, aquel que te trajo a los pies de Cristo, aquel que te invitó por primera vez y te habló o de la Biblia, o del Evangelio, o del Nuevo Testamento, o, para hacerlo más sencillo, de la persona misma de nuestro Señor Jesús. Todos nosotros alguna vez estuvimos allí en la orilla de enfrente. La pregunta es, ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos ahora que hemos sido alcanzados, que hemos sido bendecidos? Muchos han sido enriquecidos de mucha manera, tal vez no económicamente, pero sí bendecidos con una familia hermosa, bendecidos con una fe que irradia tu vida, que bendice a otros. ¿Qué haremos ahora? Quedarnos en nuestra comodidad no es una opción. Hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar. Hagamos la tarea de llegar a otros. Hagamos lo que Jesús dijo aquel día, crucemos a la otra orilla, vayamos al otro lado del lago. Y tal vez lo puedas hacer de manera sencilla, de manera práctica, proponiéndotelo en tu corazón y llegando a otros que necesitan escuchar de tu testimonio. Lo que Jesús hizo con aquel joven liberado en la región de los Gadarenos tiene mucho que ver con lo que nos pide que hagamos a cada uno de nosotros. A veces nosotros queremos también entrar en una zona de comodidad y de confort junto con Jesús, de quedarnos con Él, de quedarnos sentados con Él, de abrazarlo, de quedarnos haciendo como hicieron los discípulos muchas veces, reuniones en las que estuvieron amuchados con Él. El Señor Jesús finalmente fue a la cruz y ellos se quedaron solos y fueron dispersados, y no les quedó más remedio que hacer la tarea
para la que Él los había preparado durante mucho tiempo. No habían estado aquí en la tierra simplemente para estar abrazados a Jesús. Estaban aquí en la tierra con una misión y Jesús se las había enseñado de muchas maneras. Se las enseñó también este día. Hagamos la tarea para llegar a otros. Ellos lo tuvieron que hacer como discípulos. El joven gadareno, restaurado por Dios y liberado por Jesús, lo hizo para bendecir a muchos. Nadie puede decirnos a cuánta gente alcanzó, solo que su fama se difundió por una región a donde ningún otro podría haber llegado. Tal vez a tu zona, como a él fue enviado a Decápolis, tal vez tu zona, tu región, tu familia, tu grupo de amigos no pueda ser alcanzado por nadie más que por vos. No puede haber nadie mejor en el nombre de Jesús que tu vida para dar testimonio de lo que Jesús hizo por vos. Aquel joven liberado por Jesús no tuvo que ir a un colegio, a una universidad, no tuvo que ir a aprender a un instituto bíblico, aunque está muy bien ir a formarse y a capacitarse para la honra y la gloria del Señor, pero quiero decir, era necesario simplemente que él contara su experiencia. ¿Qué había hecho Jesús con él? ¿Quién era él antes y qué cambio había operado Jesús en su vida? Con eso era suficiente para alcanzar a mucha gente a quien él podía llegar. Te digo hoy, para ir terminando, hay siempre otras orillas. Hay siempre otro lado del lago. Hay vidas para alcanzar y tu vida es el testimonio. Y tu vida es la que vale para llegar en este tiempo. Si no lo puedes hacer personalmente, usa todas las herramientas que están a tu alcance, todas las herramientas que nos brinda hoy la tecnología para estar cerca de otras personas que necesitan escuchar el mensaje que a vos te cambió la vida, que necesitan escuchar de tu parte la obra que Jesús hizo por vos. Tu simple y sencillo testimonio no tiene que ser una predicación ni una tesis doctoral, tiene que ser sencillamente tu testimonio personal a tu gente, a tus amigos. No hay nadie que pueda alcanzarlos en el nombre de Jesús mejor que vos. Vayamos a la otra orilla. Es también un mensaje de amor, de misericordia, de pasión por los perdidos, de amor por este mundo que necesita escuchar el mensaje del Evangelio. No pierdas nunca de vista que hay otra orilla. No te quedes en la comodidad de la orilla donde todo funciona bien, donde Jesús está con mucha gente, donde hay aplauso, donde hay éxito. Ten en cuenta siempre que Jesús nunca perdió la visión de alcanzar a otros y de moverse allí donde había necesidad de Él. Amén. Oramos y cerramos este tiempo de predicación de la palabra. Quiero dejarte pensando y que puedas meditar delante del Señor en esto que acabamos de compartir. Siempre hay otra orilla y que puedas decirle a Jesús: Señor, ¿cuál es la otra orilla de mi vida? ¿Cuál es la otra orilla a donde me estás enviando? ¿Cuál es el otro lugar a donde yo debo ir? ¿Qué grupo de personas tiene que escuchar mi testimonio? No es muy difícil. Te doy algunas líneas entre tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, de colegio, de universidad, entre las personas de tu misma familia o de tu barrio. Por allí hay gente que es de tu misma tribu, podríamos decir así, de tu mismo grupo social, de tu mismo sector de edad, de tus mismas ideas, tus mismos gustos musicales, más o menos andan dando vueltas en la misma parte de la vida. Con esas personas tenés que compartir el mensaje que a vos te bendijo y te cambió la vida. Amén. Vayamos a la otra orilla. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque aquel día tomaste la iniciativa y saliste de la comodidad y del éxito y de las multitudes que te seguían y le dijiste esta maravillosa palabra a tus discípulos: vayamos al otro lado del lago. Señor, junto con
contigo y junto con ellos cruzamos todos nosotros. Somos tus discípulos, somos seguidores de tu obra. Vamos a aprender contigo donde tú quieras que vayamos, y allí donde vamos, Señor, aprendemos tu obra y somos enviados y somos enseñados para predicar y para compartir con otros. Enséñanos, inquieta nuestra vida para que también nosotros podamos descubrir quiénes son esas personas que necesitan escuchar nuestro testimonio en este tiempo. En tu nombre te decimos hoy, Señor, también nosotros vamos a la otra orilla. Amén. Amén. Dios les bendiga y nos quedamos para compartir la Santa Cena a continuación. Amén. Buenos días, queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga. Estamos aquí en este día especial con la intención de compartir juntos, unánimes, la Santa Cena. Así es que quisiera que todos estén preparados para poder estar juntos, con su pan, con su vino, preparaditos. Muy bien, quería antes que nada compartirles algo que siento en mi corazón, que tiene que ver con algo también conocido por todos nosotros, y es el sentimiento de Jesús manifiesto en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 15, que Él dice: ¿cuánto he deseado comer con ustedes? Rescatando esa frase de Jesús en esta hora, en este tiempo, para señalar que allí donde te encuentres, con tu familia, tal vez una persona, 2, 3 o 4, ya que estamos en la circunstancia que estamos, te animo a que puedas sentir y experimentar que Jesús desea estar contigo en esta mañana. Que Jesús desea estar en cada momento y en estas circunstancias que estamos viviendo, todo el desarrollo, las novedades y no novedades, en medio de todo. Nosotros ahora vamos a participar de la Santa Cena, sabiendo que Jesús desea estar con cada uno de nosotros y con su iglesia, con toda su iglesia. Como el pastor Alejandro suele decir, templos cerrados, pero iglesias abiertas. Y en esa apertura que nos une a través del Espíritu Santo, algo interior que muestra y manifiesta el amor de cada uno de nosotros al Señor de nuestras vidas. Así es que quería dejarles esta reflexión para que sepamos que estamos todos juntos por un lado, estamos unánimes y que Jesús desea estar con nosotros en este tiempo. Amén. Muy bien, vamos a hacer una oración para preparar nuestras vidas y presentarlas delante del Señor. Padre amado, en esta mañana venimos delante de tu presencia para que tú puedas perdonar cada uno de nuestros pecados. Señor, queremos que tú limpies nuestro corazón, nuestra mente, de todo pecado que hemos realizado por pensamiento, palabra u obra. Señor, en esta mañana recibimos tu perdón y nos preparamos para participar de esta hermosa
santa cena que tú has instituido para bendecir nuestras vidas. Gracias, Padre, tú eres un Dios grande de amor y de misericordia. Sé que no somos dignos de recoger ni siquiera las migajas que caen de tu mesa. Pero tú eres un Dios fuerte, grande y bondadoso, y por sobre todas las cosas misericordioso. Y en ese espíritu y en ese deseo, Señor, compartimos en esta mañana esta santa cena, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Todos con su pan ahora compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es mi cuerpo, dice el Señor, que fue molido por nuestros pecados. Asimismo, dice la palabra, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Esta copa contiene la sangre del nuevo pacto y participamos en el nombre de Jesús de esa sangre que nos dio la salvación y la misericordia para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites participar aún en estas circunstancias que vivimos, con esta alegría y este deseo en nuestros corazones, de amarte, de honrarte, de bendecirte y darte toda la gloria y la honra que tú te mereces. Señor, te pido que en esta mañana bendigas a todos y cada uno de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, en todos lados, donde se encuentre cada uno de ellos, tu bendición les esté acompañando. Señor, tú eres nuestro amparo y nuestra protección. Te amamos, te bendecimos y te decimos gracias. En el nombre de Jesús. Queridos hermanos, junto a mi esposa Estela, los bendecimos y los saludamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por la hermosa reunión que pudimos tener. Damos gracias por la palabra, por la alabanza, porque el Señor nos ministra aún en medio de este tiempo. Y recuerden que el pastor Alejandro continúa con las reflexiones de cuarentena y queremos contarles una linda noticia. Saben que tenemos un invitado especial, el pastor Alejandro Abraham,
que el 9 de agosto estará con nosotros predicando desde España. Así que ya agéndenselo y no se lo pueden perder. Va a ser un hermoso tiempo para compartir. Así que bueno, que tengan una semana bendecida. Vamos a terminar orando juntos para despedir esta hermosa reunión. Padre, gracias te damos, Señor, por este hermoso tiempo. Gracias por tu presencia que es real en cada una de nuestras casas. Gracias porque somos esa iglesia, Señor, que en este tiempo está siendo renovada y estás haciendo algo nuevo y poderoso en cada una de nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que sigas obrando, que sigas haciendo, Señor, esos milagros y esos prodigios que tú, Señor, ya manifestaste en tu palabra. Y te pedimos que toda esta semana sea una semana, Señor, donde podamos ver tu gloria, Jesús. Que podamos seguir siendo luz en medio de la oscuridad. En el nombre precioso de Jesús.